Amigas y amigos de Café Ciudadano, el día de ayer entrevisté al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto en un entorno en donde los barruntos de indignación de los estudiantes por los hechos de violencia cometidos contra jóvenes estudiantes del CCH Azcapotzalco, esto en la Ciudad de México, empezaban a manifestarse. La opinión de Raúl Contreras al respecto fue de pleno apoyo a las demandas de los estudiantes de manos fuera a los porros de las instalaciones universitarias. Sin embargo, el director de la Facultad de Derecho se opone absolutamente a las demandas de un paro de clases, porque hay una absoluta puerta abierta con las autoridades universitarias, hay una voluntad de diálogo, entonces no se justifica que se acaben las clases, no se justifica que esto pudiera prolongarse y generar daños en muchas ocasiones irreversibles para los estudiantes, en su gran mayoría en la UNAM, de condiciones populares, en donde muchas veces pues no pueden regresar a estudiar su carrera porque pasó el momento y las condiciones no fueron las apropiadas. Escuchemos qué nos dice en la entrevista Raúl Contreras Bustamante. Acompáñennos. Bienvenida a tu facultad, Rebeca. En nuestra alma mater, la UNAM, y además para los veracruzanos, un orgullo absoluto el que pues estés dirigiendo esta prestigiadísima Facultad de Derecho de la UNAM. Se dice que aquí dan clase los que escriben los libros de texto, los que discuten en esas mesas de especialistas pues la agenda legislativa no solo del país, sino a veces por contratos, si es un instituto, por ejemplo, en investigaciones jurídicas, pues cosas en Brasil, en Argentina, que confían en la jurisprudencia, en la especialidad de los juristas mexicanos. ¿Cómo te sientes? Porque lo ganaste a pulso. Es una gran responsabilidad. Hace mucho tiempo que un veracruzano no andaba por aquí, por la universidad, y es todo un reto y una responsabilidad dirigir la Facultad de Derecho más importante no solamente de México, sino del mundo de habla hispana. En los últimos rankings internacionales, los 2 últimos años nos ubican en la punta de todas las facultades de Derecho, así que el peso que llevamos en los hombros es enorme. Fíjate, para nosotros también es un enorme orgullo que un paisano, rompiendo estas barreras típicas de egresado de tal o cual, tú eres egresado de la UNAM, pero de todas maneras, pues siempre hay grupos, ¿no? Entonces, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí y qué bueno que aceptaste contestarnos para Café Ciudadano, 93.7 FM, con tu amiga Rebeca Arenas, las siguientes preguntas que son de un interés general, pero en particular a todos aquellos jóvenes que están estudiando la carrera y pues algunos otros que recién acaban de salir. En el arribo del nuevo gobierno hemos visto la intención de profundos cambios hacia un México más justo. Esto conllevará cambios en la ley. ¿Qué tanto percibes por lo declarado que estos cambios incidan en cambios a la Constitución? Mira, primero que nada hay que comentar que las instituciones políticas mexicanas funcionaron y funcionaron bien. El resultado de la elección tiene que ser leído con claridad como un mandato ciudadano de que nuestra sociedad estaba cansada de la inseguridad, de la corrupción en los 3 niveles de gobierno, de la impunidad y de la desigualdad social. Entonces, primero que nada hay que entender que las instituciones políticas funcionaron y ahí está el mandato que hay que saber. Sobre cuál será el impacto que generará el nuevo gobierno, hay 2 versiones de lo que se ha dicho en los medios. Alguna que dice que en principio no habrá reformas constitucionales, que lo van a reservar para un momento posterior. Hay que
destacar que el resultado de las elecciones le dio a Morena el control de la mayoría de las 2 cámaras del Congreso Federal y de 19 congresos de los estados, lo cual, por lo menos numéricamente, pareciera que tienen una facilidad enorme para llevar a cabo las reformas constitucionales, aunque los constitucionalistas sabemos que no solamente son con mayorías parlamentarias, sino que hay que tener consensos entre los sectores importantes de la sociedad, pero digamos, una posición es que van a medir bien. La otra es que sí puede haber reformas, se han hablado de reformas esencialmente al artículo 3 para establecer la educación superior como obligatoria, quizá para reformar la reforma educativa. Correcto. Y también se han hablado de reformas al título 4 de la Constitución para cambiar los aspectos que tienen que ver con el fuero. Eso es lo que se ha dicho, pero finalmente no lo sabremos hasta unos días. Algunos dicen que habrá que esperar al 1 de diciembre, yo digo que no, porque el Congreso ya se instaló. Ya está caminando, claro. Y el Congreso puede por sí solo procesar iniciativas que salgan de los propios parlamentarios que puedan llevar a cabo la consecución de esto. En cualquiera de los 2 casos, la Facultad de Derecho tendrá que estar muy atenta, porque los cambios legislativos van a ser muchos y en muchos renglones. ¿Desde qué perspectiva está la Facultad de Derecho pendiente? ¿Como una Contraloría Jurídica, como un observador, como un contrapeso? Mira, la Universidad Nacional Autónoma de México es la conciencia crítica de la nación. Entonces, la Facultad de Derecho, bien lo has dicho, siempre es un actor actuante, crítico, que está pendiente de todos los cambios. Primero porque tenemos que estar pendiente para inmediatamente tratar de explicarlos, para modificar los textos en los que estudian los muchachos. Y la otra también, pues para dar una opinión de la academia sobre lo que está sucediendo. A nosotros, de entrada, nos preocupa que hay reformas constitucionales muy importantes que se procesaron en esta administración que está por terminar y que han dejado un antecedente no muy bueno para la teoría de la Constitución. ¿A qué concretamente te refieres? Mira, tú fuiste legisladora. Es la primera vez que yo observo que los mismos actores que procesan una reforma constitucional trascendente y que establecen los artículos transitorios no hacen nada para cumplirlos. Tenemos reformas trascendentes en materia de crear la Fiscalía General como un órgano constitucional autónomo. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una reforma trascendente. Tenemos una reforma laboral, que también fue procesada. En fin, reformas que ya están en la Constitución y que a veces no hemos escuchado que están en el radar de las prioridades del nuevo gobierno, pero nosotros, como vigilantes del orden constitucional, tenemos que llamar a la atención y decir, a ver, qué bueno que haya propuestas de cambios, qué bueno que haya buenas intenciones, pero también hay un mandato en la Constitución que hay que cumplir, que hay que consecutir, ¿no? En lugar de discutir quién va a ser el fiscal, primero tenemos que crear la fiscalía, porque no puede haber un fiscal si no hay fiscalía. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una ley secundaria. Claro, que permita que esto se opere, ¿no? Pero además así están los artículos transitorios de la reforma. Tiene que haber la ley orgánica de la fiscalía. El día que se apruebe, el Congreso tiene que hacer una declaratoria formal de que la Fiscalía se crea y como órgano constitucional autónomo, y entonces abrir el proceso para nombrar fiscal, no al revés. Caramba. Después tenemos que ver que el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya tiene ahí también 2 años de haber sido creado, no ha podido arrancar por la falta de fiscal y por la falta de los nombramientos de los magistrados. Y luego tenemos una reforma constitucional en materia laboral que determinó desaparecer las juntas y crear tribunales. Eso tiene un enorme costo económico. Sí. Entonces llamamos la atención de decir, a ver, están muy bien las propuestas, pero hay un mandato que ya está en el texto constitucional y que nos obliga a todos a cumplirlo. Entonces, independientemente de todas sus consideraciones económicas, no se les olvide que ya hay una reforma en la Constitución que hay que cumplir. ¿Qué tanto escuchan los legisladores?
a la academia, a la conciencia crítica que significan ustedes? Pues vamos a ver esta legislatura, se acaba de instalar hace 2 días, vamos a escuchar. A ver, hay muy buenos, hay grandes parlamentarios, ¿no? el que va a coordinar los trabajos del partido mayoritario, Porfirio, pues es egresado de esta facultad. En el Senado, pues Ricardo Monreal fue compañero mío en el doctorado, es doctor en Derecho. Son gente que entiende muy bien. Más allá de siglas, ¿no? Más allá de siglas sí. hay todo un compromiso y está un conocimiento muy claro. Y además los trato como universitarios, ¿no? Que esa es toda una ventaja. Así es. De la agenda política que se ha dado a conocer, a tu juicio, o sea, por el nuevo gobierno, por el inminente nuevo gobierno, ¿cuáles son a tu juicio los temas prioritarios? Lo que ya no es postergable. Además del cumplimiento de las reformas constitucionales, hay 2 temas que no podemos soslayar. El primero, y que creo que fue el que motivó el voto ciudadano mayoritario, es el combate a la corrupción. Sin duda. Creo que la molestia ciudadana más enorme fue contra la corrupción. No solamente contra el gobierno federal, sino contra los gobernadores y contra los alcaldes, que han abusado de sus facultades en los últimos años, no solamente esta administración, es algo que se vino acumulando. Hay muchos gobernadores procesados, hay muchos alcaldes procesados y hay muchos escándalos que se dieron en el gobierno federal que sumados generaron esta molestia y las propuestas son. Entonces, por eso yo insisto que no podemos pensar que la corrupción es un problema que se les debe de exigir y de satanizar a los que se van, sino es un mandato ciudadano que tienen que obedecer los que llegan. Y para ello es fundamental el cumplimiento de las 2 reformas a las que me referí: la fiscalía, el nombramiento de los fiscales anticorrupción y la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Y la segunda, la inseguridad. La inseguridad ciudadana no permite ninguna distracción. Entonces, a mí me llama la atención que veo muchas propuestas sobre programas sociales y todo eso, pero yo me pregunto cuánto va a costar echar a andar un verdadero sistema nacional de seguridad pública, cuánto va a costar subirle los sueldos a los policías, cuánto va a costar la capacitación, cuánto va a costar equiparlos, cuánto va a costar contratar más policías. Entonces, todo eso es una demanda de recursos y que yo creo que la ciudadanía ve con simpatía todas las demás propuestas, pero estas 2 creo que son las que tienen que estar en el objetivo fundamental del nuevo gobierno. Y en todo esto, querido Raúl, la participación ciudadana es fundamental, no solo la simpatía, sino participación real en esquemas, en estrategias y que puedan ayudar al gobierno. Ningún gobierno puede solo, tiene que tener el respaldo ciudadano. Yo veo que se ha dicho mucho sobre participación ciudadana en los últimos años. Siento que sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia, pero sigue siendo exigua, sigue siendo pobre relativamente a lo que podría ser, con todo y que ha habido avances. ¿Qué es, a tu juicio, lo que tendríamos que hacer academia, gobierno y ciudadanía en general para arrancar de una vez por todas con ese punto? Es un tema toral, es crear ciudadanía. ¿Sí? Aquí nosotros en la Facultad de Derecho decimos, primero vamos a formar buenos ciudadanos antes de ser buenos juristas, porque no vas a ser un buen jurista si no eres buen ciudadano. Así es. Nosotros explicamos las cosas aquí con los muchachos y les decimos, a ver, atentos, somos la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Nunca ninguna generación que ha ocupado este planeta en la historia de la humanidad en los miles de años ha tenido más derechos que nosotros. ¿Sí? Nada más que se nos ha olvidado cuando nos dicen que somos privilegiados y detentadores de tantos derechos. Lo que enseñamos en esta facultad es que no hay un derecho si no tiene una obligación aparejada. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a ejercer los derechos cumpliendo con las obligaciones.
tú no puedes nada más demandar derechos sin cumplir con tus obligaciones. Y eso no lo sabemos los ciudadanos, o no lo hemos entendido. Bueno, y además las propuestas a veces son muy simples, ¿no? O sea, vota por el gobierno y el gobierno te resuelve todo. No. Por ahí va. Tú no le puedes exigir al gobierno que tenga la ciudad limpia si tú tiras la basura. Correcto. Tú no puedes decir que quieres una mejor sociedad y dices yo no pago los impuestos porque se los roban. Entonces, para que no se los roben los del gobierno, yo no pago impuestos. Porque entonces tú estás siendo igual de corrupto que el que se roba los impuestos porque te los estás robando. Los impuestos que tendrías que pagar, si tú los evades, es un acto de corrupción, igual que le estás criticando al gobierno que se los lleva. Entonces, a ver, pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, no tiramos la basura, no nos pasamos los semáforos, no damos mordida, no nos tomamos justicia de propia mano, y entonces sí, exigamos el cumplimiento de los derechos. ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina en este caso? En este caso nosotros decimos que hay que cumplir las obligaciones que nosotros tenemos independientemente que los otros cumplan las suyas. Correcto. Porque es un poco de la alteridad, ¿no? Nosotros somos lo que son los otros. O sea, si tú estás esperando para cumplir tus obligaciones a que las cumplan los demás, nadie las cumple. Entonces, yo creo que lo que tenemos que enseñar es a ser ciudadanos responsables, ciudadanos conscientes de quién eligen, y luego ciudadanos exigentes de que los que elegimos cumplan el mandato que les dimos. ¿Ah? Fíjate, tocas un punto respecto al cual yo quisiera preguntarte, en tu visión de lo que es el comportamiento del gobierno, ¿hay una actitud abierta, realmente abierta, hacia una mayor participación ciudadana, tanto en el seguimiento como en la evaluación de los programas de gobierno? Claro que no. A ver, es una condición natural, está estudiado por muchos académicos, estudiosos. Quien detenta el poder lo quiere detentar de manera absoluta. Aunque en el discurso diga lo contrario. Lo contrario. O sea, a nosotros no nos gusta que nadie nos limite, que nadie nos critique. Entonces, si nosotros queremos que el gobierno promueva la participación ciudadana, pues nos podemos seguir otros 50 o 100 años esperando que suceda. ¿Eso ha pasado? Eso ha pasado, porque estamos esperando que el gobierno la convoque, la organice, lo ponga en las iniciativas de ley, que haya iniciativa ciudadana, haya candidatos independientes. Y cuando operan estas instituciones nos damos cuenta que están hechas desde el gobierno para que no funcionen. Claro. Las candidaturas independientes creo que fue de las grandes decepciones. Un gran ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que insistir es invertir en la educación. Y en una educación que enseñe a la gente a ser libre. La educación nos hace libres. Pero ¿cómo nos hace libres? Enseñándonos derechos y obligaciones. Enseñándonos que el ejercicio de nuestros derechos tiene toda la libertad, siempre no te afecta a los tuyos. O sea, hay un límite a tu libre albedrío. Entonces, cuando tú entiendes muy bien tus roles sociales, entonces puedes tomar decisiones con libertad. Porque si tú solamente ejerces tus derechos y afectas a los demás, pues vas a tener consecuencias. Y si tú dejas de ejercer tus derechos porque los demás no te dicen que los hagas, pues también estás dejando el espacio que alguien ocupa. Necesitamos insistir en que haya más y mejor educación de calidad para crear ciudadanía. Fíjate, entonces, estamos hablando de enseñanza de valores democráticos, de construcción de ciudadanía, que empezaría prácticamente desde la educación básica con el civismo, que ya no sé a estas alturas, en este momento, si hay civismo en el programa de estudios básicos o no lo hay. ¿De qué manera podemos eslabonar desde la educación básica hasta llegar al nivel superior, que tú conoces también, para poder, pues, estimar con bases sólidas que va a haber ciudadanía? Mira, necesitamos convocar a la sociedad a definir cuáles son los valores que tienen que definir a los mexicanos. El problema no solamente es de las escuelas. Te doy un caso que insistimos mucho. Nosotros necesitamos enseñar a que la familia funcione.
pero todavía hay muchas instancias y muchas instituciones que dicen que la familia tiene que ser obligatoriamente la tradicional de un matrimonio entre padre, madre, hijitos. Y seguimos festejando el Día del Padre, el Día de la Madre. ¿Y la sociedad ya cambió? Y la mayoría de los niños que van a los festivales ya no están en esa condición. Sí. Tengo estadísticas que me demuestran que los matrimonios en la Ciudad de México están durando 7 años. Entonces, tenemos familias de matrimonios entre hombre y mujer, matrimonios del mismo sexo, familias que se integran con 2 divorciados con sus hijos, familias muy importantes y muy grandes, monoparentales, donde padre o madre cumple los 2 roles. Tenemos familia de hijos adoptados, tenemos familia de sociedades de convivencia que se quedan los abuelos o los tíos con los hijos porque los padres se van a trabajar al extranjero. En fin, tenemos muchas formas de familia. Entonces creo que necesitamos fortalecer el criterio de respetar la familia en cualquiera de las condiciones que la sociedad tiene, y fortalecer eso, y no decirle a un niño que tiene debilidades porque no es típica la familia, porque no es típica su familia, porque entonces el día yo tengo una secretaria que me dice, ay doctor, pues ¿qué hago? Me citaron a las 11 en el festival le van a hacer un homenaje a mi hijo porque fue el mejor promedio y no puedo ir porque tengo que trabajar. Y entonces mi hijo, en lugar de sentirse estimulado, va a sentir que su mamá lo dejó solo, porque en la escuela todavía le siguen encargando a los niños hacer maquetas cuando saben que los hacen son las mamás. Correcto. Sí, y entonces tenemos que cambiar esta cuestión y empezar a fortalecer el núcleo familiar, tal cual es, ¿no? A crear un sentido de pertenencia familiar sin importar qué tipo de familia, porque yo prefiero, el otro día debatía en una cuestión, si yo estaba a favor, por ejemplo, de que las parejas homosexuales adoptaran. Y yo dije que yo prefería un niño educado en un hogar de personas que lo desean a un niño de la calle. Armonioso además, ¿no? Sí. Diverso, pero que deciden adoptar a alguien y educarlo. O un niño con padres convencionales que están en la fricción y en la hostilidad. O divorciados, personas que se divorcian con hijos, se vuelven a casar y tienen un núcleo familiar con hijos de ambos lados y que pueden llegar a formar un buen núcleo familiar, ¿no? Y que además nosotros no tenemos por qué decir que esa familia es de segunda. No hay. Y entonces, si eso lo concatenas con la educación primaria, con eso, entonces tenemos que crear una sociedad mucho menos discriminadora, mucho más tolerante, mucho más respetuosa. Esto que señalas en la diversidad también se recrea en las facetas del derecho. Siento que, me explico, hoy un egresado de la Facultad de Derecho no necesariamente se va a un despacho laboral o se va a los tribunales. Tengo la impresión, tú me dirás si estoy en lo correcto, de que se ha ampliado las ramas de participación de un abogado. Hoy pueden ser grandes criminalistas, casi Sherlock Holmes. Platícanos de eso. Y si salen los de esta gran facultad preparados con esa información. Mira, esa es la diferencia entre la UNAM y las grandes escuelas de derecho privadas. Nosotros aquí no formamos litigantes ni licenciados en derecho, formamos juristas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Les damos una cultura general y, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Federal, en el Poder Judicial, podemos tener un abogado egresado de la UNAM que es el actuario y podemos tener uno que es el presidente de la Suprema Corte. Correcto. Podemos tener un egresado que sea embajador, podemos tener un egresado que sea periodista, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis, pasaron por aquí por la facultad. Así es. Podemos tener un litigante, como Diego Fernández de Ceballos, como Juan Velázquez, que estudiaron aquí. Podemos tener también expresidentes, legisladores, académicos como Diego Valadez, y podemos seguir generando a los académicos que escriben los libros donde estudian los estudiantes de las demás escuelas. Pero la diferencia es cómo concibes la formación de los jóvenes y el prestigio de la institución. Hoy yo no tengo reporte de que los egresados de mi facultad estén desempleados.
Afortunadamente, eso es fantástico. el prestigio que tiene ahorita la UNAM hace que todos los días la bolsa de trabajo esté recibiendo solicitudes para que muchachos de aquí vayan a trabajar al mercado laboral. Con una enorme diferencia de lo que estaba ocurriendo hace unos 20 años, en que se decía egresado de la UNAM no llame. ¿Qué pasó en estos 20 años, Raúl? Mira, la Universidad de la Nación siempre ha sido una tentación política. Y lo que le ha hecho daño a la universidad a veces son las huelgas y los paros. Correcto. Porque cuando ha habido huelgas en la universidad, los que pierden son los pobres. Me explico. Los papás que tienen para pagar colegiaturas, cuando hay una huelga, se los llevan y los inscriben en otras instituciones. En cambio, se quedan aquí pues, los que esperando, no tienen otra opción, esperando la huelga. Y después de la huelga, teniendo que aguantar el desprestigio que genera en la sociedad el que una institución haya parado. Entonces, el 70% de los muchachos que llegan aquí llegan de familias pobres. Que eso es maravilloso porque la universidad es un verdadero catalizador social. Llegar a la UNAM les cambia la vida, no solamente a ellos, sino a sus familias. Entonces, la universidad siempre tiene que estar batallando para seguir siendo ese gran catalizador que ha sido a lo largo de estos más de 100 años de creado, y poder responder a la sociedad, de generar la posibilidad de que el origen social no sea el que determine el éxito de un profesionista. Yo le he dicho a mis egresados, a los egresados de cualquier escuela privada, y estoy seguro que los va a tener, porque salen muy bien preparados. Eso. Dime una cosa, ¿qué pasó en estos 20 años? Yo ahora veo que hay una aspiración por venir a ser estudiante de, por ejemplo, de esta facultad, o de ciencias políticas, o de economía, no se diga de medicina. Esto había bajado, cambió de forma espontánea. No. ¿Qué ocurrió? Pues que desde el año 2000 no hemos tenido una huelga. Tenemos 18 años de trabajar en el cumplimiento de los objetivos que tiene la UNAM en su ley orgánica: dar docencia de excelencia, generar investigación de excelencia y difundir la cultura. Entonces, la facultad en condiciones de armonía se desarrolla, florece, como todas las instituciones necesitan paz social. Tal vez también hubo vacunas contra ciertos microbios gremiales que también interrumpían pues a ver, la historia, ¿no? Te enseña que no debes de cometer errores, y que si no conoces la historia se pueden cometer los errores. Ahorita, en estos días, andamos viviendo unos días de inquietud por este enfrentamiento que hubo con algunos muchachos de los SH, y luego la tentación en algunos grupos de convocar a paros, ¿no? Entonces, sí, estamos tratando de que se socialice. Hoy están las redes sociales también a favor, porque sí, la comunidad estudiantil podrá tener muy a mano lo que realmente está ocurriendo y saber lo que pierde, ¿no? Lo que está en juego. Mira, voy a hablar por la comunidad de la facultad, porque toda la mañana he estado platicando con muchachos. Los muchachos reprueban la violencia. A ver, están en la facultad de Derecho. Saben que la violencia es el recurso de los fuertes y de los ignorantes. Bien. Cuando la violencia florece es que el derecho fracasó y la convivencia social algo está fallando. Y normalmente los que recurren a la violencia son los que quieren abusar de ese recurso porque lo tienen, o los que son muy ignorantes y no pueden convencer con las ideas. Entonces, aquí saben que hay que reprobar la violencia en todas de cualquier manera que se presente. Y la condenan y están en contra de que haya violencia. Pero tampoco están de acuerdo que la manera de protestar sea parando actividades. El paro de actividades pues a nadie beneficia. Y además cierras las instalaciones donde podemos debatir. Que además, teóricamente, ese paro es para que manifestarse en contra de una apertura al diálogo, y el diálogo existe. Si tú paras, ¿cómo generas el diálogo? Y cómo generas el análisis, y cómo generas el debate entre los muchachos. Entonces los muchachos dicen, debatamos lo que sea, pero no tenemos por qué perder clases, claro, y no tenemos por qué dejar de aprender y interrumpir nuestras actividades. Fíjate una cosa, el panorama es apasionante,
porque siento que hay más elementos para que las partes a favor y en contra estén informados y tomen sus decisiones y se organicen. Qué bueno que el director está a la mano, está accesible, como lo estuvo en nuestra época el rector Barrosierra. Es tan importante que la autoridad esté accesible con las posiciones, por más encontradas que estén. ¿Cómo sientes en este escenario un gobierno inminente con expectativas de cambios fuertes de los que ya hiciste comentarios? ¿Cómo sientes que se nos viene el 2019? Mira, yo soy siempre optimista. Yo creo que después de las elecciones México entró en una etapa de evolución porque no tuvimos conflictos postelectorales, porque se está dando una transición en términos bastante fraternos, incluso podríamos decir bastante comedidos, y en teoría no debería de pasar ni a de haber retrocesos en donde pueda haber el enfrentamiento a problemas a través de gritos, sombrerazos o violencia. Yo creo que el mandato ciudadano, que fue el primer comentario, hay que saberlo interpretar. La gente está cansada de corrupción, de violencia, de inseguridad. Además votó mayoritariamente por quien será gobierno. Ya tienen, desde 1997 ningún partido había tenido el control de las dos cámaras, ya lo tenemos, entonces esperemos que los poderes cumplan con sus cometidos, que no exista interferencia entre poderes, que exista una evolución republicana, de que todas las instituciones puedan resolver las controversias en diálogo, análisis, y si no se puede los consensos, pues aplicas la mayoría, pero claro, no aplicas la mayoría sin el diálogo y sin el consenso. Correcto. Porque la democracia es la voluntad de las mayorías, pero respetando a las minorías. Entonces creo que puede haber una oportunidad que la ciudadanía le está dando al nuevo gobierno de demostrar que podemos realmente hacer un cambio sustancial en lo que la sociedad demanda. Por lo pronto hay un nuevo estado anímico, esperanzador. Sí. Esperanzador en que cada quien podamos hacer, porque a todos nos toca tener un papel, ¿no? Tener un papel que desempeñar. Sí, es muy bueno el tema, ¿no? Todos estamos esperanzados, pero hay que estar esperanzados de que podemos juntos hacer el cambio, no de que alguien va a llegar a resolver todos los problemas. Eso me gusta mucho y yo creo que a nuestro auditorio también. Te agradezco, Raúl. Platica, di algo de Veracruz. Bueno, pues qué les puedo decir, procuro ir todos los fines de semana a mi tierra, a ver a mi familia y a respirar aire limpio, aunque sea un solo día, no he desconectado. Alcanza para el resto de la semana. Pues me voy el viernes en la noche y me regreso el domingo en la tarde para estar aquí, pero siempre muy atento de lo que pasa en la tierra y siempre muy atento de ver en qué puedo ayudar. Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras, tus reflexiones y agradezco a nuestro auditorio el favor de su atención aquí en Magia 93.7 de FM, su amiga Rebeca Arenas en Café Ciudadano. Buenas tardes. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Su amiga Rebeca Arenas y todo el equipo de producción de Café Ciudadano, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión, en la que les tendremos otro tema de su interés. Aquí los esperamos.